Recuerda que estamos en una serie de enseñanzas, ya casi terminamos la serie de Felices para Siempre. Y estamos dando una serie sobre la familia, sobre el hogar, sobre padres e hijos, sobre cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos. Y hoy vamos a hablar en sentido general de cómo tener un buen hogar. Y quiero que se haga esta pregunta: ¿cómo es tu familia? Y por un instante, por 20 segundos, quiero que usted imagine un cuadro de su familia. Si usted tuviera que pintar un cuadro de su familia, ¿cómo se imaginaría ese cuadro? ¿Alguna vez había pensado en pintar un cuadro de su familia? Pues bien, vamos a hacer un ejercicio. Cierre sus ojos por 20 segundos y haga un cuadro mental de cómo haría ese cuadro de su familia. Muy bien. Kenny Rosberg, en el libro Cuidando el Corazón, escribió lo siguiente: estaba sentado en mi silla favorita estudiando para la etapa final de mi doctorado, cuando mi hija Sara entró y preguntó: papá, ¿quieres ver el dibujo de mi familia? Sara, ahora no, papá está ocupado, regresa después. Hice lo que debía hacer. Yo realmente estaba ocupado y hay cosas que se tienen que hacer. 10 minutos después volvió a entrar. Papá, quiero mostrarte mi dibujo. El calor empezó a subir en mí. Sara regresa después. Lo que estoy haciendo es importante. Y a los 3 minutos regresó y se me acercó a 10 centímetros de mi cara y gritó: ¿no lo quieres ver? ¿Lo quieres ver o no? No, no quiero verlo. Y salió Sara y me dejó solo. Por alguna razón, la paz que yo había anhelado no fue tan agradable. Me sentía como un estúpido. Sara, la llamé. ¿Podrías entrar de nuevo un momento, por favor? Papá quiere ver tu dibujo. La senté sobre mis piernas. Ella sacó una hoja de papel doblado, un hermoso dibujo. La senté sobre mis piernas y el dibujo se titulaba Lo mejor de nuestra familia. Háblame del dibujo. Y la niña dijo: acá está mamá, acá está yo sonriendo, acá está el perro Katie y acá está mi hermana Missy acostada sobre el pasto. Me gustó mucho tu dibujo, lo voy a poner en la pared de la sala. Y cada día que venga del trabajo y de la universidad lo voy a mirar. Ella salió sonriente a jugar y yo seguí en mi estudio. Pero cuando intenté seguir, no me podía concentrar. Había algo en el dibujo de Sara que hacía falta. Sara, ven un momento, quiero volver a ver tu dibujo. La volví a subir sobre mis rodillas. Aún recuerdo su expresión, sus mejillas coloradas por estar jugando, sus moñitos en la cabeza y sus zapatos de fresita. Le pregunté: hija, en el dibujo están tu mamá, tu hermanita Missy, el perro Katie, el sol, los pájaros, las ardillas. Pero, ¿dónde está papá? Ah, pues en la biblioteca. Con esa simple declaración, mi princesa detuvo el tiempo. Con cuidado la bajé para que se fuera a jugar. Fue un momento que nunca olvidaré. Me recosté en mi sillón con la cabeza dándome vueltas y con la sangre bombeando con furor en el corazón. Dios usa muchas cosas para hablarnos y ese devastador dibujo de mi hija fue lo que Dios usó para llamar mi atención. Pasaron muchos años antes de que yo pudiera celebrar el estar en casa.
debido a mi trabajo y estudios. Fue un día de mucha alegría cuando las tres personas más importantes en mi vida, anunciaron que tenían un regalo. Esperé pacientemente con una sonrisa cuando mi hija Missy, de 5 años, sacó el dibujo de nuestra familia. Mi corazón empezó a latir dentro de mí otra vez un dibujo. Pero esta vez el dibujo que había hecho mi hija menor, estaba mi esposa, mi hija mayor, mi hija Missy, el perro Katie, el sol, un hombre grande de bigote. Yo había regresado al dibujo donde debería estar. El dibujo está sobre mi escritorio como un recordatorio que debo estar en el dibujo de mi familia. Esta interesante narración nos muestra cómo muchas veces nuestros hijos quieren expresar cosas y lo expresan a través de dibujos. Una experiencia parecida tuve con mi hijo Nicolás hace 2 meses y estábamos donde la mujer que estaba haciendo la terapia cognitiva, una psicóloga, y le dijo: haz un dibujo de tu familia. Hizo el dibujo de su papá, de su mamá, de su hermana Sara, se dibujó él, pero por alguna razón no dibujó a su hermano mayor. La que estaba dirigiendo la actividad no preguntó nada, pero yo quedé con la inquietud y le dije: ¿por qué no dibujaste a tu hermano mayor? Es que no cabía en la hoja, me dijo él. Lo más interesante es que tenía una gran proporción blanca dentro de la hoja. Por alguna razón su hermano mayor no estaba en el dibujo. E indagando un poco, me di cuenta que Nicolás estaba enojado con su hermano mayor y por esa razón no había querido meterlo en el dibujo. Cuando nosotros pensamos en una familia y en un hogar, debemos pensar cómo ven los otros miembros de nuestra familia ese hogar. ¿Qué están pensando? En ocasiones los padres pensamos que todo está de maravilla. En una ocasión, en una consejería familiar de pareja, le preguntaba: ¿y ustedes cómo están? El hombre: de maravilla. Y la mujer contestó: terriblemente, estoy al borde del divorcio. Debemos aprender a manejar lo que nuestra familia está sintiendo, examinar lo que está sintiendo. Y lo interesante es que Dios nos da unas pautas especiales para aprender a conocer a nuestra familia, para preguntarle a la familia dentro de esta evaluación: ¿sientes que en esta familia te sientes seguro? ¿Sientes que esta es una familia de paz? Y en esta mañana yo quiero que le preguntemos a Dios cuál es el anhelo de Dios para un hogar, porque esto nos va a ayudar a evaluar a nuestros hijos a través de preguntas, a través de dibujos, a través de juegos. ¿Cómo se siente nuestra esposa? ¿Cómo se sienten nuestros hijos? ¿Y cómo nos sentimos nosotros? Dios nos ha dado un manual por excelencia y es su palabra, la Biblia. Y qué mejor que ella para ayudarnos a entender cómo debe ser un hogar, cómo debe ser una familia. En ocasiones pensamos que el hogar es lo que nosotros creemos: tener a nuestros hijos con juguetes, que nuestra esposa tenga lo necesario, pero la Biblia nos recuerda cosas vitales dentro de un hogar. Quiero que abramos en Marcos capítulo 10, versículo 6 al 8. Segundo Evangelio, Marcos capítulo 10. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra del Señor lo siguiente, a partir del versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Algo interesante de este pasaje
yo creo que los de caja de herramientas ya se lo deben saber de memoria, es que Dios nos da una pauta importante acerca de lo que debe ser el matrimonio, de lo que debe ser la familia. Y nos comienza diciendo varón y hembra. Esta es la primera pauta para un hogar apropiado. ¿Cuál? Dios anhela hogares con papá y mamá. Es una realidad de que en el mundo caído en el que vivimos, esta realidad no se está cumpliendo. La realidad de tener un hogar con papá y mamá se ha distorsionado. Y probablemente usted que me escucha, ni siquiera usted es culpable. Probablemente usted entregó su corazón y su amor a una persona que al ver que usted tenía un bebé, decidió abandonarle. Probablemente usted entregó todo su amor, toda su disposición a un hogar en el cual el cónyuge resultó abandonando todo, dejándolo todo. Pero quiero hablar a aquellos que aún no se han casado, aquellos que aún viven en unión libre y aquellos que son madres o padres solteros, es decir, a todos los que se encuentran en esta mañana. Dios tiene un anhelo profundo. Y es que si usted es soltero, cuando tenga un hogar, cuando Dios le muestre cuál va a ser su esposa, primero usted esté seguro que esa es la mujer o el hombre que Dios tiene para su vida. Muchos en medio de confusión, en medio de novio, en medio del noviazgo, algunos dicen es la etapa donde no ven nada, por eso se llama novio, y terminan casándose con la persona equivocada. Debemos esforzarnos por orar, por buscar que sea la persona que Dios tiene para nosotros, que sea la persona apropiada para nuestra vida. Otra de las cosas que aprendemos es que un hogar está constituido por un hombre y una mujer. En estos tiempos de posmodernismo se le está inculcando incluso a nuestros hijos en los colegios que no importa si tu mamá se llama María y tu papá se llama Laura. Dios creó a Adán y a Eva, no creó a Adán y a Mario, no creó a Eva y María. Entonces debemos entender que un hogar está constituido por un hombre y una mujer. Cuando escuchamos de la adopción gay, decimos ellos tienen la oportunidad de tener un hogar. Estamos distorsionando la verdad de lo que Dios está diciendo. Y es increíble ver a muchos cristianos incluso defendiendo la adopción gay, cuando el plan original, el plan verdadero de Dios es un hombre y una mujer. Es verdad que dentro de una familia heterosexual, es decir, constituida por un hombre y una mujer, han habido casos aberrantes. Pero debemos reconocer que mientras en un papá y una mamá Dios no sea el primer lugar, siempre van a haber dificultades y complicaciones. Otra cosa que nos dice este pasaje, por eso dejará el hombre a su padre, se unirá en una sola. Hablando de este tema, nos habla de algo que se ha juntado y unido frente al otro de tal forma que es indisoluble, que es imposible separarlo. Ese es el plan de Dios, que no haya divorcio. Algunos piensan, no, las cosas no funcionaron, igual los niños me van a ver a mí los fines de semana, y yo voy a seguir siendo su papá y su mamá va a seguir siendo su mamá. Uno de los grandes problemas es que no entendemos que cuando Dios deja un manual llamado la Biblia, es porque Dios anhela que hagamos las cosas de una manera correcta. Los hombres cuando pensamos algo somos dados a creernos genios constructores. Y la mujer nos dice, amor, ahí está el manual. Tranquila, mija, yo lo sé construir.
Cuando nos damos cuenta lo que compramos, que era un televisor, resultó no sirviendo porque nos sobraron piezas. En ocasiones hacemos lo mismo con la palabra de Dios. Nos creemos autosuficientes y olvidamos que el manual de Dios fue creado con un propósito. Nadie se atreva a separar por medio del divorcio o por medio de la infidelidad lo que Dios ha querido unir. El diablo sabe que al destruir la relación en pareja, está destruyendo toda la descendencia, está destruyendo a los hijos. Si usted tal vez en este momento tiene una pareja con la que está viviendo, dice, es que no estamos casados, a cualquier momento nos dejamos y no funciona. Usted se está comprometiendo con esa persona. Deben tomar el paso del matrimonio, pero debemos de dejar de ver la relación en pareja como algo desechable, como algo a través de lo cual debemos dejar si las cosas realmente no se dan. Debemos aprender a darles el valor de lo que nos estamos metiendo. Hay algunos que ven la relación sexual como ir a comer cualquier almuerzo y han caído en fornicación. Están teniendo relaciones sin medida, sin ninguna responsabilidad. Aquella persona que quiere tener relaciones antes del matrimonio debe entender que el sexo es un regalo de Dios, pero trae una responsabilidad. Quien se está inmiscuyendo sin casarse en relaciones sexuales es porque está creyendo que tiene la responsabilidad de ser padre. Si usted siente que no es responsable para ser padre aún, si usted no es consciente de esta responsabilidad que está asumiendo, usted debe parar y pedir perdón a Dios por lo que está haciendo. Dios no quiere que usted traiga al mundo hijos que no van a tener un papá y una mamá. Dios quiere que seamos responsables y Dios quiere que un niño pueda encontrar a su papá y a su mamá. Una segunda cosa que Dios anhela de un hogar, antes de terminar el segundo paso, es: si usted tiene un hogar establecido, luche por ese hogar. No crea que es algo desechable. Esfuércese a pesar de que las cosas no funcionan. Si aún usted está en unión libre, esfuércese por bendecir esa relación delante de Dios. Una segunda cosa que Dios anhela de un hogar es que sea un lugar de descanso. ¿De qué? Descanso. Hay una frase que dice: hogar, dulce hogar. Pero algunos, cuando piensan en su hogar, no piensan en un lugar de descanso. Piensan en un lugar al cual no quieren llegar. Piensan en un lugar de conflicto. Alguien una vez le decía a su amigo: es mucha la paz que se puede encontrar de vacaciones en el campo. Y el amigo le dijo: pero si tú no vas de vacaciones al campo. Pero mi esposa sí. En ocasiones creemos que estamos mejor cuando nuestra cónyuge está lejos de nosotros, cuando nuestra pareja no está cerca. ¿Por qué? Porque los conflictos se han convertido en el pan diario. Las discusiones están haciendo mella en la relación entre padres e hijos, entre esposo y esposa. Proverbios 17:1 nos dice interesante. Leámoslo juntos. Mejor es un bocado seco y en paz, casa de contiendas llena de provisiones. ¿Qué palabras estas? Hay otro proverbio que dice: prefiero un pan en casa humilde que banquete en casa de discordias. Y en ocasiones la realidad es que tenemos abundancia en muchos aspectos de nuestra vida, pero la mesa es un lugar de discusiones. La relación en pareja es un cuadrilátero. En ocasiones los niños están contando los días para irse de casa a vacaciones donde la abuela, porque tienen un respiro.
Hogar es el lugar donde puedes llegar plácidamente, quitarte tus zapatos y saber que has llegado al lugar de descanso. Ese es el anhelo que Dios tiene para nosotros. Él dice, me he ido a preparar morada. Y hablando de esa morada, porque quiere que sea un lugar de descanso, porque dice que allá no habrá llanto ni dolor. No vamos a ir al cielo a sufrir, vamos a ir a disfrutar y a descansar. ¿Cuántos quieren ir allá? ¿Cuántos están seguros que van a ir allá? Tenemos 5. Hay que evangelizar a la iglesia, hermanos. Muy bien. El hogar debe ser un lugar donde nos podemos poner ropa cómoda, fea pero cómoda. Es un lugar donde la mujer puede andar tranquila, sin maquillaje, porque se siente segura, se siente descansada. Es un lugar donde no tiene que andar con esos ancos que algunas andan, sino es el lugar donde puede andar descalza y tranquila, plácidamente. Pero Satanás ha querido cambiar la idea del hogar y lo está convirtiendo en un lugar de discordias, en un lugar de problemas, en un lugar donde el hijo no puede hablar con papá porque ya es una discusión, en un lugar donde la esposa ya no puede hablarle algo a su esposo porque ya es un problema. Tenemos que aprender que Dios quiere para nosotros descanso. Por eso el Salmo 23:2 dice, en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Y debemos asegurarnos que nuestro hogar sea lo mismo para nuestro cónyuge y para nuestros hijos, un lugar de descanso. Es interesante porque Dios habla mucho acerca del descanso en la Biblia. Y Él habló de un lugar que quería que fuese un lugar donde Él podía habitar, donde Él podía permanecer. Y vamos a leerlo en la Biblia. El Salmo 132, 13 al 14 nos dice lo siguiente. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Otra versión dice, la quiso por hogar para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Dios estaba anhelando estar en un lugar. Quería que ese fuera su hogar, su lugar de descanso. Un lugar donde estuviera tranquilo, habitando. Pero cuando viene Jesús, nos dice que Jesús no encontraba ni dónde recostar su cabeza. La religiosidad de la época, cuando vivió Jesús, hacía que ese lugar fuera un lugar que a Dios le hastiaba, un lugar donde no podía permanecer, porque veía la hipocresía de los israelitas. Dios anhelaba estar con su pueblo, pero su pueblo era hipócrita, su pueblo era un pueblo lleno de discordias. Malaquías nos da las razones por las cuales Dios invalidó su pacto con Israel. ¿Y sabe qué es lo interesante? En Malaquías se nos dice que los hombres estaban siendo infieles a sus esposas. Entonces por eso Jesús dice, no encuentro donde recostar mi cabeza. Este no es un lugar donde yo quiero habitar. Pero pensando en eso, eso es lo que anhelamos que sea esta iglesia. Un lugar donde Dios pueda habitar, donde Dios se sienta en familia, donde Dios se sienta plácido. ¿Cuántos creen que eso quiere Dios de su iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios también anhela lo mismo en tu hogar. Dios anhela que tu hogar sea un lugar donde tú puedes descansar y donde tus hijos y tu esposa pueden descansar tranquilamente. Jesús nos dijo en los evangelios acerca de Él, en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, ese no lo tenemos en la diapositiva, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. ¿Quién? ¿Quién nos hace descansar? Hoy no estamos muy convencidos. ¿Quién nos hace descansar? El Señor Jesucristo.
Y dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué debemos hacer? ¿Aprender de quién? De Jesús. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo promete en 2 ocasiones, en un pequeño párrafo. Esas dificultades que estamos atravesando como pareja, esas dificultades que estamos atravesando como hijos, como padres, solamente se resuelven cuando llevamos a Jesús a nuestra familia, cuando Jesús es el centro de nuestro hogar, cuando no hay un altar de una estatua o de otra cosa semejante, sino cuando el altar familiar está Cristo en primer lugar. Es en ese momento donde hay descanso. Es en ese momento donde el marido salió del trabajo y no busca pretextos para no llegar porque se encuentra con una anaconda, sino es un lugar donde sale de su trabajo corriendo porque quiere llegar a abrazar a su esposa y pasar tiempo con sus hijos. ¿Por qué? Porque Jesús está reinando en ese hogar. ¿Cuántos anhelan que su hogar sea un hogar de descanso? Amén. Otra cosa que anhela Dios de un hogar es que sea un lugar de perdón. Que sea un lugar donde siempre somos perdonados. ¿Sabe por qué? Porque siempre vamos a cometer errores. Los muchachos siempre van a cometer errores. Si no, dígale a un muchacho que arregle su habitación. No sé cuántas veces usted tiene que decírselo. Pero si usted es padre o madre, va a saber que va a tener que repetirlo. Y en ocasiones nos cansamos. Pero tenemos que aprender a perdonar. Es triste vivir en una casa donde no hay perdón. Donde no se sabe pedir perdón y donde no se sabe perdonar. Miren. Hay muchas personas en la actualidad que aunque han entregado su vida a Jesús, viven en una constante amargura, porque recuerdan la relación de su familia, cómo fueron criados, y en este momento hay rencillas entre hermanas, hay hermanos que no se hablan porque su hermano se comió una galleta que era suya. Hay rencillas entre hermanas, porque tal vez mamá siempre quedaba un poquito más de mazamorra. Era la hermana y a usted. Y por eso aún hay dolor y rencillas. Hay rencores, hay odios, hay amarguras. Hay un corazón estancado, donde aunque usted intenta orar, intenta buscar al Señor, usted siente que no arranca, que no crece. En las últimas enseñanzas hemos visto que Jesús es un ejemplo de esposo. Hemos visto que Dios, el Padre, es un ejemplo de padre. Y un buen ejemplo lo vemos en el Hijo Pródigo, en Lucas, capítulo 15. Nos dice que el Hijo decidió abandonar el hogar. Y dice que gastó todo lo que tenía en prostitutas, toda la herencia. Pero cuando cayó en sí, dice la Biblia que vino a su padre. Y en esta ocasión ese padre no se parece en ocasiones a nosotros. Dice que ese padre vio al hijo y corrió a abrazarlo. Y fue una reconciliación hermosa. Debemos aprender a perdonar. Debemos aprender a nuestros hijos. No importa que hoy, por un descuido, hayas dejado regar el salero. No importa que hoy se haya roto el vaso. Hoy te perdono. Dios nos dice en su palabra, Salmo 37, 24, lo siguiente. Alguien que lo lea con voz fuerte. Salmo 37, 24. ¿Quién lo tiene? Amén. Cuando caiga ¿quién?
Yo. Cuando yo caigo, ¿qué promete Dios? Ajá. ¿Por qué? Dios nos sostiene. Eso se llama perdón. Dice la Biblia que aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Y alguien dice, esa es una promesa del antiguo. Pues Dios en el nuevo aún muestra más misericordia y perdón. Tal vez tu esposo te ha engañado. Tal vez has sabido de una infidelidad por internet. Tal vez has sabido de una infidelidad de chat. O tal vez fue real, se consumó. Es un momento de aprender a expresar y a ofrecer el perdón. Porque el hogar debe ser un lugar donde damos segundas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? El hogar debe ser un lugar no donde yo guardo rencor por mi mamá, que aunque ya murió, guardo resentimiento porque no me trató de la manera en que yo esperaba. El hogar debe ser un lugar donde sabemos decirle, te perdono, te amo y te perdono, te doy una nueva oportunidad. Dice la Biblia, ¿cuántas veces he de perdonar al que peque contra mí? Pedro se creyó muy orgulloso y dijo, 7, porque en esa época lo que valía era 3 veces. Pero él sacó pecho como gallo fino y le dijo a Jesús, 7 veces, Señor. Esperaba una palmadita en el hombro de parte de Jesús, muy bien, eres perdonador. Pero no, Jesús le dijo, 70 veces 7. Esta no es una regla para llevar una cuenta de las ofensas, de las veces que tus hijos han olvidado hacer lo que tú les mandaste, de las veces que tu esposo ha dicho las mismas palabras ofensivas, sino es un mandato para que nosotros tengamos misericordia y perdón. Amén. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie. Hoy vamos a hacer un ejercicio. Yo siento del Espíritu Santo que aún aquí hay falta de perdón por algunas cosas que nuestros padres hicieron en el pasado. Mal. Yo quiero que volvamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos al principio. Pero en esta ocasión usted no va a imaginar su cuadro, el de su familia actual. Va a imaginar el cuadro de la familia en la cual usted se crió. Va a imaginar ese cuadro cuando usted era chiquito, cuando era niño. Y va a pensar en ese cuadro. Cierre por un momento sus ojos. Dios, guíanos en este ejercicio de sanidad. Porque sabemos que aún hay rencor y amargura, Señor. Hay dolor de parte de algunas personas en tu iglesia. Hay cosas que no han sido sanadas, Señor. Hay abandonos que no han sido sanados. Por eso clamamos para que tu Espíritu Santo nos guíe para poder perdonar realmente, Señor. Es importante este ejercicio porque nosotros en ocasiones tendemos a repetir los mismos errores que cometieron nuestros padres. Es importante ser confrontados con nuestro pasado y pedirle al Señor que entre en ese cuadro y lo sane. Entonces cierre sus ojos por un instante. Y en ese cuadro tal vez usted piense, ¿dónde está papá? Tal vez papá está al lado de mamá, o tal vez papá ni siquiera está en el cuadro. Tal vez ni siquiera usted conoció a su papá. ¿Dónde está mamá en ese cuadro? ¿Está adentro? ¿Está afuera? ¿Cómo es tu expresión en ese cuadro? ¿Es una expresión de alegría? ¿Es una expresión de tristeza? ¿Puede en ese cuadro ver algo importante? ¿Ve a todos felices o todos están tristes? ¿En ese cuadro está lloviendo o está haciendo sol? Quizás la forma que siente que hay dolor es a través de los colores de ese cuadro. Tal vez ese cuadro
Ni siquiera está a color, está en blanco y negro. Está en un tono sepia. Otra pregunta importante. ¿Está Dios en ese cuadro? ¿Está Dios en medio de ustedes? ¿Fue Dios algo importante en esa época? ¿Era importante la iglesia? Y es un momento para pedirle perdón a Dios si sentimos que ese fue un cuadro feo, que no nos gusta recordar. Porque tal vez nuestra relación con nuestro Padre no fue la mejor. O tal vez ni lo conocimos. O fue un padre irresponsable. O fue una madre irresponsable. Quiero que a través de este ejercicio en el cual usted imaginó ese cuadro, usted levante su mano y le diga al Señor: Padre, reconozco que mi familia fue imperfecta. Reconozco que mis padres tal vez no fueron un buen ejemplo para mí. Tal vez mis recuerdos de mi infancia no es un cuadro de un hogar feliz, porque no hay una sonrisa cuando recuerdo mi rostro. Pero en este momento, en el nombre de Jesús, te pido perdón, porque muchas veces no nos gusta recordar esa infancia. Pero te pido perdón por lo que a veces siento por mi papá, por lo que a veces siento por mi hermano mayor, por lo que a veces siento por mi hermano menor, por lo que a veces siento por mi mamá. Yo hoy reconozco que quiero perdonar a aquellos que en mi infancia, en mi juventud, me abandonaron. Aquellos que me hicieron daño, Señor. Aquellos que abusaron física, emocionalmente, incluso sexualmente de mí. Hoy perdono a esas personas en el nombre de Jesucristo. Hoy reconozco que sin ti, en el cuadro, todo es gris. Sana las almas, Señor, que en esta mañana aún se sienten heridas por cosas del pasado. Toca esos corazones, Señor. Quita toda amargura, te lo pedimos. Que haya reconciliación entre hermanos. Que haya perdón entre hijos y padres. Que de aquí podamos salir, Señor, a decirle a nuestro papá: papá, te perdono porque no fuiste un buen padre. Te perdono porque me sentí abandonado. Te perdono y no hay nada en mi corazón en contra tuya. O a nuestro hermano, a nuestra hermana, a la hermana que tenía envidia en nuestra infancia. Oh Señor, trae sanidad a los corazones de tu iglesia. Trae reconciliación. Padre, y si en esta mañana hay alguna pareja que está en confrontación, sea casada o sea en unión libre, o si hay algún noviazgo, Señor, que está haciendo las cosas de manera equivocada, trae arrepentimiento a sus corazones, para que ese cuadro no sea manchado por el pecado, sino sea un cuadro hermoso, lleno de color, lleno de alegría, donde cada miembro de la familia puede sonreír, porque tú habitas en el corazón de cada uno. Y quiero invitarlo a que invite a Jesús a su hogar, a tener un altar familiar, a que Jesús sea el que le dé descanso a su alma, a su corazón. Señor, gracias te damos en esta mañana. Nos encomendamos a ti y te pedimos que tú seas nuestro refugio y nuestra fortaleza. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Es en el nombre de Jesús que te damos gloria y honra, porque tú eres el número uno en nuestro hogar.
Gracias, Señor, por traer sanidad. Aquellos que sienten que Dios está llamándolos a tener un hogar de descanso y no de conflicto, den gloria a Dios en esta mañana. Aquellos que sienten que su hogar debe ser un hogar de perdón, den gloria a Dios en esta mañana. Y aquellos que sienten que necesitan que Jesús ocupe el primer lugar, den gloria a Dios, al Señor en esta mañana. Padre, te damos gloria a ti, porque tú eres nuestro único refugio y nuestra única fuerza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decirle al Señor, voy a tener un hogar en bendición? Voy a tener un hogar de sanidad, de liberación. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitarlo a que tome asiento un instante. Quiero que veamos un video de lo que Jesús hace en un hogar. Y este testimonio fue real. Lo que canta esta mujer con un vallenato es verdad. Sucedió en la vida real. Y es lo que Jesús viene a hacer en los hogares. Si usted es padre o madre soltera, no se afane por buscarle un papá a su hijo, a su hija. El mejor padre es nuestro Dios. Aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Amén.